Bien, de vuelta con ustedes a través de la señal de Globovisión con más de Primera Página. Estamos en nuestro segmento de entrevistas. Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, está con nosotros la mañana de este martes, 7:33 minutos. Hablábamos en la parte anterior de la situación actual del campo venezolano, las propuestas que hacen desde esta federación, la participación del Estado como ente rector, ente encargado de la supervisión de lo que ocurre y, por supuesto, el rol de los empresarios, de los productores como el privilegio que deben tener a la hora de ser quienes adelantan o encabezan las actividades agrícolas. Pero dentro de las propuestas, y ya entramos también en una propuesta que FEDEAGRO ha participado, que es el Plan País, se plantea, a grosso modo, en los documentos que se han podido ver, una libertad económica importante que en las condiciones actuales, en un mercado contraído, en un sector industrial contraído por debajo de su capacidad instalada hoy operativa, por debajo del 20 o el 30%, según Conindustria en algunos casos, ¿cómo proteger al productor nacional frente a la capacidad que tiene el internacional de abastecer un mercado que va a querer los productos, que va a tener la necesidad de consumir frente a un productor que no tiene la capacidad al día de hoy de abastecer ese mercado? Claro, obviamente es necesario las libertades económicas. Ahora, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Pensar que vamos a ir a la apertura absoluta y total indiscriminada, pues eso no es una realidad. Obviamente el sector productivo nacional tiene probablemente 30 años de rezago tecnológico, tiene un rezago en la formación del capital humano, en la educación de nuestros productores, de nuestros campesinos, de nuestra masa laboral importante. Y es la misma situación de la agroindustria, nuestra agroindustria o el sector industrial venezolano tiene un rezago tecnológico importante. Mientras hoy en día el mundo, y voy a hablar de mi sector, mientras hoy en día el mundo avanza a ver quién es más eficiente, cómo producimos más kilos de comida por hectárea, cómo producimos mejor calidad de alimentos en Venezuela. Hoy tenemos un parque de maquinaria que verlo no sabes si entraste a una finca o entraste a un museo, donde ya el 90% del parque de maquinarias del país entró en estado de obsolescencia, es decir, ya cumplió su vida útil. Obviamente va a haber protecciones para lo hecho en Venezuela, pero va a haber protecciones donde los productores, donde nuestra industria tiene que evolucionar hacia ser productivo, siempre pensando en el consumidor. Y ante quienes nos escuchan y piensen que a lo mejor no eso es el camino, estemos claros, no hay nadie que proteja más la agricultura en el mundo que los Estados Unidos, la Unión Europea y China. Entonces, eso de que el mundo es totalmente libre, eso no es cierto. Eso no es cierto. Los países protegen a sus sectores productivos. Podemos ver un ejemplo, hace 15 días lo que hizo el presidente Trump con el sector agroalimentario de los Estados Unidos frente a la guerra comercial que tienen con China. Podemos tomar el ejemplo de China, donde los últimos 19 años han crecido los apoyos directos a la agricultura en 1.762%. Y la Unión Europea hace exactamente lo mismo. Pues en Venezuela vamos a hacer exactamente lo mismo. Obviamente va a haber condiciones de protección medida, no desmedida, para nuestros sectores productivos, primario, transformador, y nosotros tenemos que evolucionar a ser competitivos. Veremos en qué rubros podemos ser productivos y competitivos, dónde podemos ser eficientes y en qué rubros no. Y bueno, entonces allí haremos mayor énfasis, pero con un proceso gradual donde se induzca al productor. Usted aquí no es productivo, pero le ofrecemos esta alternativa para que usted siga en producción y para que usted produzca lo que el país necesita. Algo concertado, gradual, donde se atienda la necesidad del productor, de la agroindustria, pero también pensando en el consumidor. Toda esta realidad que hemos escuchado en la entrevista, ustedes se la han planteado al Estado. Y esto se lo pregunto entendiendo algo. Hace 2 semanas, o en el marco de la asamblea de FEDEAGRO, donde se renovó la junta directiva, el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, realizaba un evento donde se anunciaban que los CLAP iban a tener productos totalmente hechos en Venezuela. Entonces pareciera que las dos partes, los productores tienen una visión totalmente distinta al Estado. Ustedes han planteado esta realidad del Estado venezolano, ustedes han participado, recordamos además, en las mesas de los precios acordados, participaron en el Consejo Nacional de Economía Productiva en su momento. Esta realidad fue planteada y fue recibida por el Estado venezolano, que mantiene un discurso totalmente... Carlos, podemos revisar nuestra exposición pública de los últimos 20 años, para no ir más atrás, y ver qué hemos planteado desde el año de 1998. Podemos ir y verlo. Nosotros participamos en la Comisión Presidencial Agroalimentaria en tiempos del presidente Chávez. Después participamos en la segunda Comisión Agroalimentaria, ya con el presidente Maduro. Después participamos en los 15 motores, en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Ya no sabemos a cuántas instancias hemos ido a plantear que lo mismo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos?
¿Cuál es la solución a estos problemas? ¿Y cuál es nuestra participación dentro de la solución de la problemática? Que se debe apoyar lo hecho en Venezuela. Pero ¿qué fue lo que nosotros vimos? Pues un Estado ciego, sordo y mudo, que avanzó y que profundizó sus errores, que privilegió y sigue privilegiando los intereses de quienes están cercanos a él en detrimento del 80 o 90% de la producción nacional de alimentos y obviamente en detrimento de los 30 millones de venezolanos que son al final del día los que sufren para comer. O sea, obviamente lo hemos planteado, pues, pero hicieron caso omiso a los planteamientos de los sectores productivos y por eso hoy en día estamos en la peor crisis social, económica y política probablemente del último siglo. Tú hacías referencia al CLAP. Pues la pregunta que yo le hago a todos es que la solución es el CLAP. O más bien la solución no debería ser que usted vaya a cualquier bodega, automercado y supermercado, consiga lo que usted quiera, compre lo que usted quiera con lo que su bolsillo le dé, donde lo que usted gane sirva, alcance para comprar los alimentos, para que tenga salud. Yo creo que ese es el camino. Seguir hablando del CLAP es no haber entendido el problema en lo que estamos. Yo quiero saber si alguien prefiere hacer cola de 6, de 8 y de 10 horas para que le den una caja de comida, o si todo el país prefiere, con lo que tenga en el bolsillo, ir a la hora que quiera, a donde quiera y comprar lo que quiera. Yo creo que esa es la revisar salida. si realmente llega a toda la población venezolana. No llega a toda la población venezolana. Estamos hablando con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. También nos toca revisar la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Recuerden, @primerapágina. Sube Rodríguez Pérez, lista para leer sus comentarios. Así es, Carlos, cuando son las 7:39 de la mañana, de inmediato vamos a ir a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Bolívar Divisa. FEDEAGRO aprobaría ir a una dolarización de hecho constitucional si en caso hipotético se llegase a un nuevo gobierno en Venezuela. Bueno, eso es responsabilidad del equipo macroeconómico que está trabajando esto. Yo lo que puedo decir es que nuestros costos ya están dolarizados. Lo que no está dolarizado son nuestros ingresos. Por su parte, Ramón Ramos, el líder, ¿qué opinión le merece a usted el estado de la vialidad agrícola que no permite a los productores sacar sus cosechas y trasladarse para comprar insumos? Esta es la vialidad en la vía Medanito a Las Mangas en el estado Apure, y coloca una serie de fotografías. Es un desastre la vialidad agrícola, parece la vialidad de un país en guerra, lo dije al principio de la entrevista. Es responsabilidad del Estado el tema de la infraestructura, en especial de la vialidad, y hemos visto cómo se hizo caso omiso a ese gigante problema que tenemos los productores agropecuarios todos los días para ir a nuestra finca a sembrar y producir los alimentos que el país necesita. Responsabilidad del Estado. Vamos a leer un último comentario de José Bracho. Buen día. Lo ideal es que cualquier persona que asista al programa esté documentado con cifras avaladas por las instituciones públicas y privadas. No es ético que el vocero de FEDEAGRO se dirija al país sin cifras concretas. Bueno, con el respeto que usted se merece, pues podemos hablar de la cifra que usted considera. Le puedo decir que en Venezuela se produce el 20% del maíz que requerimos los venezolanos, el 25% del arroz que requerimos los venezolanos, el 30% del café, el 18% de la caña de azúcar, que es lo que se convierte en azúcar, pero también podemos hablar del consumo per cápita de carnes rojas, que cayó de 24 kilos a 8 kilos, del consumo per cápita de pollos, que cayó de 42 kilos a 10 kilos. También podemos hablar del consumo per cápita de huevos, que cayó de 180 huevos per cápita a 60 huevos per cápita, del consumo de cerdos, que cayó de 12 kilos per cápita a 6 kilos per cápita, y cualquier otra cosa que usted quiera. Nosotros somos quienes trabajamos en el sector, nosotros sí conocemos la realidad del país y nos podemos sentar en cualquier escenario a plantear soluciones a los problemas que hoy en día tenemos. Somos los dolientes y los actores del sector agroalimentario nacional, con el respeto que usted se merece. Con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, agradecemos a todos los que a diario participan con sus comentarios en nuestra etiqueta Primera Página. Por cierto, nuestra etiqueta en este momento se encuentra en el 4º lugar de las tendencias de Venezuela. Ya para cerrar, para FEDEAGRO, ¿un cambio en políticas implica obligatoriamente un cambio de gobierno? El gobierno tiene 20 años haciendo caso omiso a nuestras propuestas. Yo creo que hay que dejar que el país decida de manera transparente en unas elecciones competitivas, sin privilegio para ninguna de las partes, que sea el país el que decida cuál es el rumbo y quiénes queremos los 30 millones de venezolanos que nos gobiernen, que rija el camino del país. Yo creo que parte de los principios de la democracia es la alternabilidad en el poder, y eso no es lo que nosotros estamos viendo. Yo quiero otra Venezuela. Nosotros queremos una mejor Venezuela. Tenemos derecho a tener una mejor Venezuela, donde no sea una preocupación
conseguir la comida. Donde no sea una preocupación, la salud. Donde no sea una preocupación, conseguir gasolina. Donde no sea una preocupación, que se te vaya la luz. Yo creo que todos los venezolanos tenemos derecho a una mejor Venezuela y para eso el juez de esto somos los 30 millones de venezolanos que podemos de manera transparente decidir cuál es el camino que queremos para nuestro país. Si esos venezolanos deciden el mismo camino, FEDEAGRO va a seguir insistiendo en sus políticas hacia el Estado, va a seguir elevando su voz en favor de los productores. Siempre elevaremos la voz en favor de los productores y de la producción nacional. Y al final del día, los 30 millones de venezolanos decidirán cuál es el camino que para eso es la democracia. Si la mayoría decidió un camino, la obligación de cualquier minoría es seguir lo que decidió la mayoría. Pero eso no es lo que lamentablemente sucedió en Venezuela en los últimos años. Muchísimas gracias por acompañarnos Siempre la mañana este martes. Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, con nosotros en nuestro segmento de entrevista de Primera Página este martes 20 de agosto. Con esto nosotros vamos a una nueva pausa, 7:44 minutos. Recuerden, nuestra cuenta @Primera Página sigue disponible para ustedes.